Buenas noches, Dios las bendiga, buenas tardes en algunos otros lugares. Dios los bendiga en esta tarde, noche. Les damos la bienvenida. Estamos continuando con el tema guerra espiritual. Recuerden que estamos en el módulo ya 4 y hoy vamos a ver la lección número 3 titulada El poder de las llaves del reino. Ya la semana pasada vimos acerca de las puertas, qué puertas debíamos de tener cerradas y ahora vamos a ver esta estrategia más que es el poder de las llaves. Así que los dejo con su profesora. Sí, pues buenas noches a todos, a todas. Y pues damos gracias a Dios por este tiempo, porque ha sido de grande bendición todas estas enseñanzas. Hemos aprendido muchas cosas que la verdad a lo mejor nunca las habían escuchado o ya las habían escuchado y no las habían entendido del todo o simplemente confirmaron, ¿verdad? La enseñanza. Y bueno, hoy vamos a hablar de las llaves del reino. ¿Por qué? Porque queremos saber por qué el Señor nos dio ese poder, esta autoridad, para poder echar fuera demonios usando las llaves del reino. Y esas llaves del reino es todo lo que atemos y todo lo que desatemos, esa autoridad que tenemos para atar y desatar, que muchas veces lo hacemos ya porque escuchamos que todo el mundo lo hace y lo hacemos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver de dónde proviene todo esto, de dónde proviene el atar y desatar. Algunas iglesias, en algunas congregaciones, algunos ministerios no están de acuerdo con esto de poder de atar y desatar. E incluso he visto muchos videos, muchos comentarios de algunos pastores a donde se burlan, se ríen de que están diciendo, vamos a atar los demonios, como dicen algunos, ¿no? Y si ya los ataron, ¿por qué siguen vagando? Y si ya ataste esos demonios, ¿por qué siguen manifestándose si se supone que los ataron? No, lo que pasa es que tú estás atando ese espíritu que viene a ti, contra ti, y lo atas. Pero ¿cuántos demonios de millones, de millares, de demonios, digamos un ejemplo, un espíritu, un demonio de enfermedad o de impureza sexual o de robo? Imagínense cuántos millones hay. ¿Cuántos millones creen que haya de ese mismo, grupo? Pues miles, ¿verdad? Yo estoy atando al que me está perjudicando a mí y cada quien tiene que atar a los que afectan a su persona. El hecho de que yo lo ate no quiere decir que ya están atados todos, ¿no? Conforme vienen a perjudicarte, tú los atas, al menos para que a ti no te vuelvan a hacer daño, no te vuelvan a tocar. Ya más adelante, si vuelve a venir otro igual, pues lo vuelvo a atar, pero no es muy conocido esto, no es muy aceptado. Pero vamos a ver ejemplos y lo vamos a confirmar por medio de la fuente que siempre va a ser la Biblia. Siempre la Biblia nos va a hablar sobre temas y ahí están. Nosotros nos vamos pues, a establecer y a declarar de acuerdo a las escrituras. Nunca vamos a andar haciendo y diciendo y escribiendo y enseñando cosas que nada que ver en la Biblia, ¿verdad? Siempre nuestra base será la palabra de Dios. Y bueno, la Biblia habla por primera vez de las llaves del reino en Mateo 16, porque Jesús ahí le preguntó a sus discípulos quién creía la gente que era él. Y ya después de que escucharon varias de las opiniones más populares de lo que escuchaban, la gente dijo, eh, decía unos decían una cosa, otros decían otra, y así sucesivamente hasta que pues le preguntó a sus discípulos, ¿sí? Vamos a ver Mateo 16, 13, 19. Ese va a ser el capítulo base.
de lo que nosotros vamos a hablar sobre atar y desatar. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a tus discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿O soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos en este momento, pero esto era para la iglesia. ¿Por qué? Porque los discípulos son los primeros que iniciaron la iglesia del tiempo primitivo, ¿verdad? Ahora, Jesús describe la autoridad que les está delegada, le está delegando, mejor dicho, Jesús les está en este capítulo explicando, ¿verdad? ¿Qué autoridad es la que les está delegando? Como las llaves del reino de los cielos. Él dice que todo lo que aten y desaten en la tierra será atado y desatado en el cielo como consecuencia de la fe que tenemos y de que creemos que verdaderamente tenemos las llaves del reino de los cielos. Si nosotros tenemos esas llaves del reino y del reino de los cielos, nosotros tenemos esa autoridad que nos ha delegado Cristo a la iglesia. Y no tenemos la menor duda de que es verdad lo que él dice. Y ahí está confirmado por la palabra de Dios que nos ha delegado esa llave. ¿Sí? Si tenemos una duda, algo, pues para eso está la palabra de Dios, para confirmarla. ¿Cuántas veces todos los cristianos decimos, ay, te ato en el nombre de Jesús? Ato ese espíritu, ato tal de espíritu. Pero fíjense cómo nos está diciendo todo lo que aten o desaten en la tierra será atado y o desatado, pero más bien dice y. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente que ate un espíritu, por ejemplo, ato espíritu de homicidio, ato espíritu de homicidio en el nombre de Jesús. Tengo que terminar toda la oración, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Yo no puedo andar diciendo, te ato, te ato. No, yo no puedo atarlo. Sí tengo la autoridad, el poder, pero todo es en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo que declarar que es en el nombre de Jesús. Pero inmediatamente que yo estoy atando, también voy a desatar lo contrario, ¿verdad? Ato espíritu de robo, de saqueo, de despojo, y desato espíritu de prosperidad, ¿sí? De libertad en el nombre de Jesús. Atamos espíritu de muerte, Nos desatamos. regresamos rápido, ya vámonos. Continuamos. ¿Qué significa que Dios haya dado el poder de las llaves del reino a su iglesia? El Señor Jesús le prometió a la iglesia que le entregaría las llaves del reino, porque él, Mateo 16:19, les dijo, yo te daré las llaves del reino. Esto debía ocurrir cuando, en el futuro, cuando él muriera, ¿verdad? Y resucitara de entre los muertos. Y así sucedió. Pero dice que también cuando Jesús resucitó, más que vencedor y victorioso, dice que le reveló a Juan ya sus 94, 95 años, estando él en la isla de Patmos, cuando escribió Apocalipsis que el Señor le mostró. Y le dice el mismo Cristo, después de tantos años, ¿verdad? Le dice,
le dice a Juan, fíjense, aquí escribe Juan, dice, cuando le vi, ¿a quién vio? A Cristo. Caí como muerto a sus pies. Imagínense el asombro, ¿verdad? Y él puso su diestra sobre mí, o sea, puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, independientemente que nos dio las llaves de atar y desatar, también ahora el Señor tenía en sus manos la llave de la muerte y del Hades. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Es decir, Él cuando resucita vence a la muerte y la muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. Afortunadamente, para la gloria de Dios, ya la muerte no nos va a tocar porque ya fue vencida en la cruz del Calvario. Y Cristo le arrebató las llaves, porque bajó a las profundidades de los abismos hace más de 2000 años y le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. Por tanto, cuando Juan ve a Cristo y se desmaya casi, ¿verdad? De la impresión de ver a Jesús, a su amado, le dice, no temas. Y le dice cómo él tiene las llaves del Hades y de la muerte porque resucitó. Y eso es el poder que ahora nos ha dado a nosotros la iglesia. Por eso cuando tú ya llegas a los pies de Cristo, ya no tienes temor a cuando ya te vaya a llegar el tiempo de morir, ¿verdad? Porque sabes que ya no te vas a morir. Simplemente vas a desprenderte de este cuerpo corrupto, porque nada corrupto puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Pero tú no te vas a morir. Tú tienes la esperanza de la vida eterna y de que vas a tener cuerpos glorificados y que vas a regresar en el milenio y que vas a estar con el Señor por la eternidad. Qué maravilloso saber esto. Y qué consuelo es saber que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero aquí nosotros necesitamos tener estas armas porque estamos vivos y porque los demonios siguen molestando, ¿verdad? Aunque ya fueron vencidos y despojados en la cruz del Calvario, pero ellos siguen haciéndoles creer que son poderosos y aunque sí lo son, pero tienen un poder limitado porque tienen que pedirle permiso a Dios para hacer algo, ¿verdad? Y si tenemos derechos legales, con mayor razón. Por eso hace 8 días hablamos de ya no, si hay derechos legales, ya renuncia, ¿no? ¿Qué significa atar y desatar? Bueno, lo fuimos a ver en el diccionario, ¿verdad? Atar significa restringir, bloquear, retener, impedir que algo o alguien haga lo que quiera hacer. Y desatar significa desbloquear, liberar, permitir algo a alguien que quiera hacer. Entonces estamos prohibiendo al diablo y le estamos bloqueando y restringiendo e impidiendo que haga algo contra nosotros, ¿verdad? Pero también al desatar le estamos desbloqueando todo el camino a los espíritus de Dios para que vengan a liberar, a permitir y hacer lo que tienen que hacer con algo o con alguien. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es atar y desatar, ¿ok? Fíjense que yo no le daría mi llave de mi casa a cualquiera, ¿verdad? Sin embargo, Dios está dándonos las llaves del reino de los cielos. Dice que solo un sirviente muy confiable recibiría las llaves de las puertas de la propiedad donde trabaja.
Y el dueño, cuando le entrega esas llaves a ese empleado, le está compartiendo su autoridad para abrir y cerrar las puertas de su casa a esa persona. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Qué maravilloso saber que nosotros formamos parte como propietarios del reino de Dios a causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos esas llaves. Continuamos. Ahora, las llaves, ¿qué representan? Las llaves representan la autoridad restaurada del hombre, porque Adán y Eva perdieron esas llaves a causa del pecado. Dios le quitó las llaves del reino, porque imagínense, pero las puertas de ellos, de su mente, alma, de su cuerpo, de su espíritu quedaron abiertas. Por eso la muerte vino a ellos, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué vino a ellos? La muerte por el pecado. Abrieron las puertas al enemigo. ¿Para qué? Para que entrara la muerte con este derecho legal por causa del pecado. Así que cuando viene Cristo a nuestras vidas, restaura esa autoridad que le había dado al hombre. Porque miren, el sepulcro es la prisión. Los muertos son los prisioneros, ¿verdad? Porque ¿a dónde llegaban? Al Hades, ¿verdad? Entonces, Satanás es el carcelero con las llaves en la mano que no dejaba libres a esos prisioneros. Pero Jesús viene, baja a las profundidades de los abismos, le arrebata antes de resucitar, le arrebata las llaves del Hades a Satanás y lo desarma de todos los poderes de las tinieblas. Le desarma a las tinieblas de todo poder. Por eso cuando estamos leyendo Colosenses 2:14 dice, Él anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Por eso ya el Señor Jesús, al morir y al resucitar, pagó el precio de toda nuestra maldad, de toda nuestra iniquidad, de todos nuestros pecados. Y ahora somos libres, verdaderamente libres, porque Él pagó en la cruz. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres. Esa deuda que se debía del pecado fue pagado por Jesús. Él sufrió ahí por causa nuestra, pero nos liberó de la deuda, del compromiso de lo que nosotros debíamos a Dios y nos hace libres, libres de la deuda. Ya no le debemos nada a Dios porque el mismo Padre envió a su único Hijo para que el que él creyera en él no se perdiera, más tuviera vida eterna. Y el Hijo nos amó tanto que murió hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el pago está saldado, ya no debemos nada al Padre, porque el mismo Padre nos dio un sustituto para que muriera en nuestro lugar, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros somos libres de la muerte eterna, ¿verdad? Y de la muerte espiritual, porque en el momento en que Jesús resucita, también nosotros resucitamos juntamente con Él, resucita nuestro espíritu humano y entonces ya tenemos comunión y relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Y por eso dice Hebreos 2:14-15. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por medio del temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, una vacuna se tiene que hacer con el mismo veneno, ¿verdad? De cuenta
la vacuna para alguien que fue picado por un alacrán, pues tiene que ser el mismo antídoto del alacrán, ¿verdad? El mismo veneno del alacrán. Lo mismo sucede con Jesús. Jesús muere y destruye el imperio de la muerte. Por causa de su muerte, la muerte es destruida. Qué maravilloso saber que fuimos librados y que tenemos esa autoridad restaurada. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso saber que estamos siendo libres, verdaderamente libres. ¿Continuamos? Fue en el infierno donde el Señor Jesús recuperó las llaves de autoridad que Satanás le había robado a Adán y Eva, ¿verdad? Por causa del pecado. La autoridad le fue restaurada a la nueva creación. Después de la resurrección de Jesús y de su ascensión, dice que nos fue dado la llave a los propietarios, a los que se supone que era nuestro, porque el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, le dice que le da autoridad y potestad sobre toda la creación. Hasta le dijo, ponle nombre a los animales, a las plantas. Este reino es tuyo, la tierra donde ustedes van a gobernar, a reinar. Y el diablo escuchando eso dijo, no, ¿cómo cree? Y los llevó a pecar para que perdieran la tierra. Ahora, después de la resurrección, Jesús nos devuelve a nosotros las llaves de la tierra para volver a ser lo que éramos, reyes, dueños, que dominaríamos la tierra, la tierra se iba a sujetar a nosotros y ya no iba a ser mal utilizada como las llaves de la muerte y del Hades. Ahora esas llaves se le iban a conocer como las llaves del reino de los cielos, porque nos está dando autoridad, como lo dice Colosenses 2:15. Allí en esta cruz, después de que anuló toda el acta de los decretos, dice, y despojando también a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cuando nosotros atamos demonios, esos espíritus ya fueron despojados. Esos espíritus ya fueron exhibidos públicamente como derrotados, ya fueron vencidos en la cruz. Cuando vienen a quererte hacer daño, a amenazarte, a asustarte, a manifestarse, inmediatamente tú tienes que decirles que Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque ustedes ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Ustedes ya no tienen poder en contra de los hijos de Dios, porque nosotros somos los que ahora tenemos la autoridad. Ahora tienen que huir de nosotros. Ahora tiene que ser al revés. Pero por la falta de conocimiento, no ha sido posible que la iglesia tome la autoridad que ya tiene. Tome las llaves para poder desatar todo lo que hay en el reino de Dios. Por la ignorancia. ¿Continuamos? El Señor nos dice que usemos la autoridad que nos fue restaurada y establezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra, hermanos. Porque aquí en la tierra es donde debe de establecerse el reino de Dios. Porque el Señor dice, no esperes hasta que llegues al cielo. Porque mira, en el cielo vamos a tener todo. Dice que las calles son de oro, que habrá un río que vamos a beber siempre de este río, las aguas de sanidad, que está el árbol de la vida, que las casas están construidas desde los cimientos con piedras preciosas, que las puertas son de perlas. Vamos a estar con el Señor, no va a haber necesidad de tener sol, el sol ya no va a estar.
porque dice que Dios tiene un resplandor 7 veces mayor que el sol. Allá no vamos a necesitar carros, casas, no vamos a necesitar familias, allá no vamos a necesitar nada porque tenemos todo en Cristo Jesús. Pero aquí sí necesitamos, aquí sí somos seres vivientes, necesitamos comida, un lugar donde vivir, con qué transportarnos. No son riquezas lo que pedimos, sino lo elemental, lo necesario. Pero el diablo siempre nos quiere tener pobres, siempre nos quiere tener enfermos, siempre nos quiere tener frustrados, desanimados, desalentados, endeudados, porque miren, a veces yo he visto que luego pasan y dan testimonio. Ay, Dios nos bendijo en gran manera, nos dio un coche y al rato, ay, estoy pagando los pagos mensuales, ¿verdad? De la camioneta o del coche, pues no que te bendijo Dios con un coche. Estás endeudado con un coche y tienes que pagarlo. Ahí sí no puedes tú pasar a dar testimonio. Dios me bendijo con un coche. Dios me bendijo con una casa. No, te dio el enganche para una casa. Ok, y por fe voy a pagar esa casa. Pero el Señor dice, tú tienes que pasar a dar testimonio de que ya tienes ese coche que yo te di, esa casa que yo te di, porque tienes que arrebatarla, porque tienes todo el derecho, porque el Padre te lo ha dado, porque tienes que atar esos espíritus de miseria, pobreza, escasez, de endeudamiento, de consumismo, porque las tarjetas están así, mira, al tope por querer vivir como viven los demás, aunque todos estén endeudados. Tenemos que cambiar de manera de pensar. Tenemos las llaves del reino para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dios nos está diciendo, Jesús está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo. Ya tenemos el poder para atar y desatar en el nombre de Jesús. Ya tenemos la autoridad restaurada. ¿Qué está pasando con la iglesia? Por ignorancia estamos en esta condición. Por rebeldía, por desobediencia. Dice el Señor que mientras haya obediencia, habrá bendición. Nunca esperes recibir nada de Dios si tú no obedeces. Hay una condición para recibir bendición. Ahora, ¿cuál es el principio de atar y desatar? Con las llaves del reino de los cielos que el Señor Jesús nos entregó, podemos atar al reino de las tinieblas porque Cristo lo dijo. Le dijo a sus discípulos en Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, yo estoy atando aquí en el nombre de Jesús a tu espíritus de muerte que están viniendo contra mí, amenazándome. Los ato en el nombre de Jesús. Automáticamente dice que el Señor en el cielo ya los ató. Ahora desato espíritu de vida sobre nosotros, de resurrección y vida sobre nosotros. Automáticamente está desatando Dios en el cielo la vida. Estás proclamando el texto bíblico donde siempre digo eso, ¿verdad? No moriremos, sino que viviremos para contar las obras de Jehová, porque constantemente el diablo nos está amenazando con matarnos.
Así que nosotros tenemos que estar constantemente diciéndole que tenemos las llaves del reino para atar y que nosotros atamos este espíritu de muerte. Y Dios nos guarda. Podrá tocarnos, pero no matarnos. Es decir, si hay un permiso, un derecho legal, pero en su grande e infinita misericordia el Señor nos va a seguir guardando. ¿Continuamos? Ahora, Jesús nos habló de atar al hombre fuerte. Y yo siempre escucho que dicen, no, estoy atando al hombre fuerte. Porque yo dije, te vas, hombre fuerte. Sí, pero ¿de qué hablan? Me, yo quiero que entendamos quién es el hombre fuerte. Mateo 12, 28, 29 dice Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces ya podrá saquear su casa. ¿Qué hacen los ladrones cuando entran a tu casa? Bueno, que Jehová les reprenda, ¿no? Que entran a alguna casa. Antes de saquear, atan, amarran, hasta los echan ahí en algún cuarto todos amarrados, amagados y hasta para que no griten, ¿verdad? Con cosas en la boca. Ataron al dueño de la casa. Ese es el hombre fuerte, ¿verdad? El dueño de la casa. Y ya que lo amarraron, lo ataron, ahora sí ya pueden saquearlo. Pueden robar todo lo que se les dé la gana. Y se largan con el botín. Eso es lo que sucede cuando nosotros atamos a un espíritu que es algún gobernador, alguna potestad, algún poder que tiene derechos legales de generación en generación. Por ejemplo, si nos vamos al área de la impureza sexual, si tú traes de generación en generación en generación esa raíz de iniquidad, de impureza sexual, y se recicla generación tras generación tras generación. Es decir, se recicló en abuela, se recicló en mamá, se recicló en ti y ahora ya tus hijos se están reciclando. Ahí es donde tú ya dices, estás viendo que hay una impureza sexual. Ahí dices, esto es cíclico, entonces si es un espíritu familiar, ancestral, generacional, que tiene todos los derechos legales. Ese es un hombre fuerte. Y ese hombre fuerte de impureza sexual va a traer espíritus de lascivia, de lujuria, ¿verdad? Va a traer espíritus de impureza en el área sexual, en el aspecto de que va a tener esa inclinación por todas las cosas impuras. Entonces, ahí tú vas a notar que tu hijo, tu hija o tú se inclinan mucho a estar viendo programas, películas sexuales. Y si ya estás viendo que alguien se está desviando hacia engaño del enemigo, de decir, es que está confundida la mente, es que pues no sabes si es niña o es niño, ¿verdad? Ahí es donde tú dices, ahí hay un hombre fuerte y yo tengo que atar ese hombre fuerte porque yo le voy a saquear, lo voy a atar, lo voy a sacar de la casa donde se supone que es su casa. Porque ya cuando se meten, se introducen a un cuerpo, dicen, es mi casa. Algunas veces que hemos liberado a algunas personas,
le digo, sal fuera. Ay, no me voy a salir. ¿Por qué? No me voy a salir. Es mi casa. Ese es el hombre fuerte que está hablando. A mí me dieron derecho de entrar y no me voy a salir. Ella está a gusto conmigo. Entonces tenemos que llevarle a la persona que ella diga, renuncio, de verdad, honestamente, renuncio a ese espíritu que yo le di permiso de entrar a mi casa y que ya se dueño de ella. Ya no lo quiero, yo ya no quiero este pecado. Ahí es cuando el hombre fuerte empieza a temblar porque sabe que ya lo van a echar fuera, ya lo van a sacar, ya no va a tener permiso de estar en este lugar porque ya no va a ser su casa. De eso está hablando Cristo. Atar al hombre fuerte. Ahora, ¿por qué el hombre fuerte? Porque hay un demonio más poderoso, un espíritu que es el patrón, y luego vienen los otros espíritus pequeños, que son sus sirvientes, digamos. Entonces nosotros cuando echamos fuera demonios que atamos, sal fuera en el nombre de Jesús, y se salen los pequeñitos en el nombre de Cristo. Pero como no le decimos al hombre fuerte que se salga, ahí se queda. Y al rato vienen 7 peores, ¿verdad? Porque se salen y regresan, se salen. Es conforme a cómo trabaje el creyente. Si el creyente ya se aburrió de tener una vida en comunión con Dios y regresa a sus malos caminos, ya sabemos que tarde que temprano el hombre fuerte va a traer peores, peores, porque él siempre dice, es mi casa y yo voy a regresar a mi casa. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, ata al hombre fuerte, primero átalo y luego échalo fuera. De manera que si no lo haces, va a seguir ahí. Y tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Continuamos? Entonces, primero atamos a Satanás. Es decir, si Satanás los envía, porque sabemos que envía demonios, ¿verdad? Bueno, nosotros atamos a Satanás, después atamos a los demonios que envió. Esos demonios pueden ser potestades, principados, gobernadores, declarando la palabra con autoridad, diciéndole, Satanás, te ato en el nombre de Jesús. Porque atar significa limitarle al enemigo o algún espíritu inmundo, un demonio gobernador, sobre una situación en particular. El hombre fuerte, Satanás, o el demonio gobernante que ha asignado sobre un gobierno, una organización o sobre una persona, está allá adentro. Entonces, ¿cómo despojamos la casa del hombre fuerte? Echando fuera a los demonios de nuestra casa. Bien, la identidad de los espíritus inmundos. Ya hablamos sobre la identidad, ¿verdad? Ya vimos de qué son, cómo son, ya vimos cómo actúan, ya vimos muchas cosas en las clases anteriores, ¿verdad? Su personalidad, sus jerarquías, que si son espíritus que andan en el aire, en fin. Pero aquí podemos saber la identidad de estos espíritus que hay dentro de estas personas por medio de los dones del Espíritu Santo, por medio del discernimiento de espíritus. Ese don que nos ha dado, ya lo vimos hace 8 días, por el don de conocimiento, más bien por el don de palabra de conocimiento, porque Dios nos va a revelar. Ayer que pasaron a orar en la iglesia por unas personas, cuando pasé a orar por esas personas, el Señor me dio don de conocimiento
palabra de conocimiento. Y algo me dijo el Señor y yo se lo dije a ese hombre. Y ese hombre cayó llorando, pero de verdad desconsolado, porque era el Señor el que le estaba hablando, no yo, era el Señor. Y él ahí se puso a hablar con el Señor y a pedir perdón y todo, ¿no? Lo necesitamos conocer qué espíritus inmundos están en las personas. Saber su identidad también la podemos saber por medio de las funciones de esto, ¿verdad? Algunos de ellos nosotros podemos saber por qué andan en cosas de brujería, porque se inclinan a las cosas de la hechicería, la brujería, la santería. Ya sabemos que son, los podemos identificar por sus funciones. Entonces decimos, es un espíritu de ocultismo, un espíritu inmundo. Sabemos que hacen cosas inmundas, son espíritus que de verdad hacen cosas perversas, son espíritus que hacen cosas aberrantes en el área sexual. Sabemos, decimos estos son espíritus inmundos. Los espíritus de lujuria, ya sabemos, son espíritus de impureza sexual. Los espíritus perversos, un espíritu de enfermedad, ya sabemos, este es un espíritu de enfermedad porque está enfermando constantemente a la persona. Hay gente que siempre está diciendo que no puede ni dormir, no descansa porque lo atormentan. Entonces ya sabemos que son espíritus atormentadores. Cuando vienen espíritus de muerte, nosotros nos damos cuenta porque este hombre, pues normalmente tiene el deseo de matar, ¿verdad? Y a lo mejor ha estado en la cárcel por homicidio, por feminicidio, por infanticidio. Algunos intentan suicidarse porque tienen este espíritu de muerte. Podemos identificar a algunos porque la persona siempre está asustada y tiene un espíritu de temor. Personas que se dedican a robar, hasta pues por las funciones que tienen, tú te das cuenta que qué clase de espíritu hay en ellos, ¿verdad? Ahí donde tú los identificas, ya sea por el Espíritu Santo, por el don de discernimiento y de la palabra de conocimiento, o también por sus funciones. Es como cuando tú ves a un policía, pues tú uniformado, ¿tú qué dices? ¿Qué es? Pues que es un policía, sea de tránsito, sea un policía, que se dedique bueno, a andar en las patrullas y todo, deteniendo a la gente. O sea, unos tienen aunque son policías, pero cada quien tiene su función. Entonces, así es con los espíritus inmundos. Tú puedes identificar qué espíritus hay en ti que te están implantando cosas, que te están infundiendo cosas o que están en tu familia o que están en la gente que está afuera o cuando tú ya estás orando por las personas, pues ya es más fácil ver cómo orar por esas personas porque identificamos qué espíritu hay en esa persona. ¿Sí? Continuamos. Ahora, nosotros tenemos las llaves del reino para atar y desatar, pero también para echar fuera demonios, ¿verdad? Todo en el nombre de Jesús. Y ese don de liberación es la capacidad especial que Dios le da a la iglesia. Dijimos que toda la iglesia puede echar fuera demonios para servir como intermediarios humanos a través de los cuales Dios libera. Dios no necesita para liberar a la gente. Por eso nos está dando poder y autoridad, porque nos quedamos aquí como extensiones de su reino. Somos sus representantes.
Y esto incluye echar fuera demonios. Esto incluye atar y desatar. Y nos dio esa autoridad a la iglesia y ese poder a la iglesia, comenzando por la iglesia primitiva, que eran los discípulos. Los discípulos no son gente aparte. Los discípulos son los 12 que comenzaron la iglesia. Los primeros discípulos. Y en Marcos 16, 17, 18 dice, estas señales acompañarán a los que crean. Fíjate cómo dice a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. A los que crean. Por eso cuando uno pasa y impone mano con la seguridad de la autoridad que tienes, delegada por el Espíritu Santo, sientes ese poder que sale de tu mano como un fuego, porque el que mora en ti es el mismo que resucitó de los muertos a Cristo. Por tanto, como yo estoy segura de que el que mora en mí es el mismo espíritu, el mismo poder, pues ese mismo poder tengo para cuando yo impongo mano y reprendamos, los demonios van a huir en el nombre de Jesús. Y créanme, caigan o no se caigan, de todos modos hay un efecto colateral del poder que sale de un hombre, una mujer que tiene ese don de liberación. Por fe, porque crees que vas a poder echar fuera demonios. Crees que al imponer manos estos van a sanar conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Entonces es maravilloso conocer el poder de atar y desatar, las llaves del reino que tenemos. El conocimiento nos da poder, hermano. El conocimiento. Porque de nada sirve que Dios te está diciendo, ve y ora por esta persona, y ve y ata este espíritu. Y tú, no, yo no, ¿verdad? ¿Por qué no si tienes la autoridad en Cristo Jesús? Este don de liberación no es para algunos, es para todos, pero no todos la toman. Volvemos a lo mismo porque no quiero meterme en problemas. ¿Continuamos? Ahora, expulsar demonios es una parte importante del ministerio de Jesús y es una manera de mostrar compasión por las personas que sufren, porque bueno, estoy viendo a esta persona que está atada, que está no poseída, pero influenciada y que está sufriendo. Si yo sé que si yo le hablo y le digo que ella renuncie a algo que haya hecho, dicho, algún pacto que haya hecho, dicho, y que renuncie a los derechos legales que tiene, yo le estoy diciendo, hazlo en el nombre de Jesús. Y entonces ya nada más vamos, imponemos manos porque la persona tiene fe, ya tiene credibilidad, cree que Jesús le puede sanar, le puede liberar, le puede ayudar. Y ahí en Hechos 8, 7, 8, dice Lucas, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque había gozo, porque hay un amor tan grande que tiene Jesús para con la iglesia, para la gente, para aquellos que están, como ahorita vimos, están
en la cárcel, en prisiones, encadenados, atados por los derechos legales de las herencias malditas, de la iniquidad familiar, ancestral, generacional, y nadie les dice cómo salir de ahí, cómo ser libres. Entonces, ahorita que ya estamos nosotros aprendiendo, tenemos la obligación de compartirles, de decirles, tú puedes salir adelante, por supuesto, creyendo en el nombre de Jesús, convirtiéndote a Cristo, viendo la manera de buscar tu santidad, de decir, ya no quiero vivir como vivo, y decirle, tú puedes ser libre con tu boca, confesándolo, renunciando, creyendo que Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario. Y qué grande misericordia es hacer eso a aquellos que están cautivos. Continuamos. Ahora, la autoridad sobre el diablo y los demonios no es algo por lo que debemos esforzarnos. Nosotros no, ¿por qué? No es una meta ni un objetivo andar buscando, ay, dame autoridad, dame. No, no vamos a ser como los brujos, los hechiceros, los santeros, ¿verdad? Que andan viendo cómo reciben autoridad para hacer daño, para tener relación con el diablo, ¿verdad? Para hacer daño. No, no, no. Esto es un regalo de parte de Dios, porque el amor que nos tiene nos llena de poder, nos llena de autoridad para echar fuera demonios, nos llena de su potestad, nos delega la autoridad que le dio el Padre, ¿verdad? Y miren cómo le dijo ahí primeramente a los 12, en Lucas 9:1 dice Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder, ellos no anduvieron buscándolo. Simplemente el Hijo de Dios dijo, necesitan poder para ayudar a los que están en prisiones de muerte y de enfermedad. Aquellos que los tiene el diablo atados, les voy a dar poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué quiere decir? Que primero le dio poder y autoridad para echar fuera demonios, pero primero le dijo, pero vayan y prediquen el reino de Dios. Porque primero se tiene que establecer el reino de Dios de las personas. Primero tienen que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Primero tienen que conocer quién es Jesús y la misericordia que tiene Jesús y el deseo y el anhelo que tiene Jesús de liberar, de sanar, de restaurar y de salvar. Entonces, los envió a predicar el reino de Dios y como consecuencia sanar a los enfermos. Tú no vas a ir ahora por una persona que ni tiene a Cristo y liberarle, por favor, ni lo hagas. Tienes que compartirle el evangelio. Y ya que acepte a Jesús como Señor y Salvador, decirle que hay poder en el nombre de Jesús y que Cristo anhela sanarle, anhela salvarle, anhela liberarle, pero que tiene que entrar al reino de Dios para que tenga el derecho de hijo para ser escuchado por el Padre. Amén. Continuamos. Ahora tenemos autoridad absoluta e incondicional. No tengan la menor duda, hermanos, sobre todos los demonios. Nosotros estamos en una posición que está por encima de los demonios. Ellos ya fueron vencidos
despojados y exhibidos públicamente como derrotados, y que Jehová los reprenda. Estamos por encima, incluso de las fuerzas del mal más poderosas y de más alto rango, y esto incluye principados, potestades y todo nombre que se menciona. ¿Por qué estamos por encima? Porque Cristo los venció en la cruz, no yo, fue Cristo. Cristo los despojó, los venció, los exhibió públicamente como derrotados. Por tanto, yo que tengo a Cristo y que tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo ese poder, esa autoridad, esa potestad por encima de los ángeles caídos. Y Pablo lo decía en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, cuando el enemigo viene a atacarte, a agredirte, incluso en la noche viene a quererte atormentar, a amenazar, simplemente volvemos a lo mismo. ¿Quién soy yo en Cristo? Y tengo la autoridad. Yo no voy a andar buscando demonios, para nada. Pero si vienen a mí a atacarme, entonces sí, me van a conocer quién soy. Soy una hija de Dios con el poder, la autoridad para echarlos fuera. Y los echo fuera en el nombre de Jesús, fuera, no tienen derechos legales. De por sí ya fueron vencidos en la cruz del Calvario, ya fueron despojados, ya fueron exhibidos públicamente como derrotados hace 2000 años por la sangre del Cordero, fuera en el nombre de Jesús. Y se van, hermanos, se van porque ellos saben que tú sabes, que tienes autoridad en Cristo Jesús. Cuando no lo sabes, pues nomás te hacen ¡bum! Y te asustas, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Quiénes somos y qué autoridad tenemos? Y esto no quiere decir que yo voy a andar buscando principados, potestades. No, 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 Dios me libre. A mí no me interesa. Pero si vienen contra mí, entonces sí van a saber que el reino de Dios y que las llaves del reino de Dios están en nosotros. Y con la autoridad de atar y desatar en el nombre de Jesús. ¿Continuamos? Ahora, Satanás tiene legiones de demonios que hacen la voluntad de él y están activos en el mundo tratando de debilitar el plan de Dios. Sin embargo, es importante comprender que Cristo ha dado autoridad a las iglesias, a la iglesia, mejor dicho, sobre las fuerzas de las tinieblas. Cristo ya nos dio la autoridad. Por tanto, Dios está esperando que nosotros, como su pueblo, nos enfrentemos al ejército del enemigo echándole fuera en el nombre de Jesús. O sea, cada que vengan a irte, a lastimarte, a atormentarte, si ellos no tienen derechos legales contra ti, y aunque los tuvieran, yo le quito el derecho legal arrepintiéndome, pidiendo perdón a Dios, poniéndome a cuentas con el Señor, y tomo las llaves del reino nuevamente y los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo espiritual, o sea, cuando sucede algo en el mundo natural, primero se establece en el mundo espiritual. Y hay veces que Dios te lo revela en sueño. Hay veces que Dios te muestra en sueños que va a suceder algo. Tú inmediatamente que despiertas y sientes que, ay, Dios mío, esta es una amenaza, inmediatamente renunciar a esta amenaza, atar estos demonios que vinieron a bloquear, a poner, implantar sueños, visiones y revelaciones del enemigo para atormentarte y echarlos fuera en el nombre de Jesús y cancelar
toda amenaza, toda maldición, todo decreto en el nombre de Jesús, porque ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Pero también Dios a veces te habla y te muestra en sueños que va a haber algo que va a venir de repente, un accidente, una tragedia, o te muestra alguna de tus familiares. Dices, ay, ¿qué está pasando? Inmediatamente que despiertes, horas, cubres a esa persona con la sangre del cordero, o esa situación declara, Señor, que no dé fruto, no prospere. Me estás avisando, me pongo en la brecha, me pongo a orar, me pongo a declarar y ato esos espíritus que quieren venir en contra de mis hijos, que quieren venir en contra de mis generaciones, que quieren venir en contra de mis finanzas, que quieren implantarme una enfermedad, que quieren, en fin, tantas cosas que de repente soñamos. Son amenazas o a veces son avisos de Dios que te quieren, te levanta y te dice ponte a orar porque tu hijo corre peligro o tu hija le están haciendo tal cosa, y ponerse a orar y ponerse en la brecha, atándolos, porque nos ha dado Dios esa autoridad. No nada más despertemos, ay, qué sueño tan feo tuve. No, cancelo este sueño si no viene de parte de Dios y lo anulo en el nombre de Jesús y declaro que no prosperará, porque a todos esos espíritus destructores, esos espíritus de amenaza, esos espíritus de muerte, esos espíritus de robo, esos espíritus de enfermedad, y desato lo contrario. Espíritu de sanidad, prosperidad, libertad, vida, en el nombre de Jesús, y declaro libre a esta personita, a mi familiar, o qué sé yo, o yo mismo, me declaro libre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la autoridad que yo tengo, el poder que yo tengo en contra de las tinieblas. El diablo puede amenazarme y puede maldecirme usando la boca de los brujos, puede hacer conjuros, decretos, puede ponerse de acuerdo con nuestros enemigos que tienen deseos de hacernos daño. Todo están en su derecho de querer hacer todo lo que quieran hacer. Aquí la cosa es que Dios me da revelación, discernimiento de espíritus, me da el don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, y me muestra que hay peligro, que hay peligro. Y ahí es donde yo me pongo a orar, a cubrir, a renunciar, a cancelar, a atar, a desatar y a declarar mi libertad total, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy segura de que tengo esa autoridad? Fíjense cómo dice este Pablo en Efesios 1:22-23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, está hablando de Cristo. Le sometió a Jesús todas las cosas. El Padre le sometió a Jesús todas las cosas bajo sus pies y puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Cristo. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero hay tal plenitud del Padre y del Hijo que llena todo nuestro ser. Cada que oremos, leamos la palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué nos está diciendo. Porque nada más simplemente leemos, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y eso qué? Pero si me está hablando de autoridad y de potestad y de poder y de empoderamiento, el Padre me está diciendo que a Jesús se le sometió todo y se le dio todo para que estuviera bajo sus pies. La creación está bajo los pies de Cristo. La creación se somete y se sujeta a Cristo, comenzando por los ángeles y después por los seres humanos.
Pero la iglesia tiene un lugar especial en el reino de Dios, porque es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y Él es nuestra plenitud. Y Él nos llena completamente porque nos adiestra, nos embiste y nos reviste y nos da todo lo que se le dio a Él, a la iglesia. Qué maravilloso saber qué autoridad tenemos, qué potestad tenemos, qué autoridad tenemos en Cristo Jesús. Y fíjense, Dios Padre nos ha sentado a su diestra en el mismo asiento de autoridad que ocupa Jesús. Estamos con Cristo, ¿verdad? Pero también estamos con Cristo, pero también estamos en Cristo, porque nosotros somos su cuerpo, estamos en Él, pero estamos con Él también. Entonces, este es un lugar que está muy por encima de todo demonio. Él no puede estar en Cristo ni con Cristo, no puede estar en los lugares celestiales porque ya fue juzgado hace miles de años y hace 2000 años fueron despojados en la cruz del Calvario. Así que él no puede estar, ni las tinieblas ya pueden estar donde está Jesús, pero en la iglesia sí. La iglesia sí, porque es este lugar que está por encima, muy por encima de todo demonio, de todo ángel caído, de todo espíritu maligno, incluso del mismo diablo. Es el mismo asiento de autoridad que ocupa Jesús. Y la Biblia dice que Dios decidió permitirnos compartir el trono de Jesús. ¡Wow! Yo digo, ay Dios mío, con esta naturaleza adámica, yo estoy sentada juntamente con Cristo. De verdad se necesita tanta misericordia para que yo, una pecadora, tenga el privilegio de saber que yo puedo estar con Cristo y en Cristo. Y lo dice Efesios 2:6, Pablo lo dice. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en donde el diablo no puede tocarnos. Por eso son mentirosos. El espíritu de engaño, mentira, confusión, de error y de ceguera espiritual es el que ha estado atormentando a la iglesia y le ha hecho creer que todavía tiene poder en contra nuestra. Por eso a veces nosotros caemos en su trampa. Que el Espíritu Santo nos revele lo que es estar juntos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y al Padre dice que le ha placido darnos a sus hijos amados un nivel de autoridad en el reino espiritual que está por encima de cualquier otro ser creado, por encima de los ángeles, sean los ángeles del reino de Dios, sean los ángeles caídos, porque los ángeles anhelan ser como nosotros, tener el conocimiento que nosotros tenemos, la habilidad. Pero los demonios también nos envidian, nos odian, sobre todo aquellos que ya hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Pero vean qué misericordia, qué amor, qué gracia, qué benignidad. Al Señor no le importa si tú tienes mucho conocimiento, poco conocimiento. Lo que le importa es que tú creas, tengas fe
en lo que estás aprendiendo y que tú obedezcas y que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador y que nada más sea para ti más importante que estar en Él, con Él y para Él. Porque es un privilegio de parte del Padre que al resucitar Jesús nos haya sentado en esos lugares y por eso el diablo ya no tiene autoridad contra nosotros. Ya no tiene poder contra nosotros, solamente tiene el poder que nosotros le damos por la desobediencia. ¿Quién le da poder al diablo para hacernos daño? Nosotros. Por eso el Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Tienes que descubrir quién eres en Cristo Jesús para no volverle a dar la autoridad. Al contrario, toma la autoridad y ata y desata y echa fuera demonios como se le delegó a los discípulos en el tiempo pasado. Y bueno, pues concluimos con esta clase, entendiendo que Jesucristo nos dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Y que tenemos que ir a predicar la palabra de Dios tal como es, no engañando a la gente, sino hablándole de la verdad. El camino es Cristo, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y que nosotros obedezcamos y actuemos conforme a sus mandatos. Y que nunca dudemos, hermanos, si Jesucristo dijo que Él nos dio el poder y la autoridad para atar y desatar y para echar demonios, no lo dudemos. No dudemos. Porque acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que procedamos a liberar a otros, aquellos que están cautivos por el engaño del diablo, por la falta de conocimiento, ¿verdad? Que vayamos a hacer la obra de Dios, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos en mi nombre. Mateo 28. Vayan, vayan y hagan. Mateo 28, no me acuerdo. 28 me parece. Vayan y hagan discípulos en mi nombre. Y llévenlos al bautismo. Hacer discípulos no es lo mismo que un congregante. Un discípulo es el que toma clases, aprende, tiene conocimiento de la verdad y es tu obligación llevarlo a la pila bautismal. Después de que aceptó a Jesús, llévalo a que se bautice, llévalo y que se congregue, llévalo a que tenga un discipulado para que crezca en el Evangelio y sea libre, verdaderamente libre. Tú limítate a obedecer a Dios en su representación. Ve y libera al cautivo y lo demás lo hará Dios a través de nosotros. Tú eres un representante del reino de Dios. Tú eres un embajador. Eso es lo que somos nosotros. Y si ya tenemos las llaves del reino, miren, ya estudiamos todos estos meses los 4 módulos de quiénes son los demonios, qué hacen los demonios, quién es Satanás, el poder de Satanás, las jerarquías de Satanás, todo eso que a lo mejor nos dio miedo estudiarlo, pero también nosotros podemos ver quiénes somos y quién estamos por encima de ellos, a causa de la obra redentora de Cristo, a causa del poder delegado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores.
Por eso cuando oramos con pasión, Dios está contestando nuestras oraciones conforme a tu plan y a tu propósito, ¿verdad? Pero Dios está viendo que ahora sí, ya con el conocimiento, vemos que tenemos autoridad hasta para orar, porque tenemos fe, porque creemos lo imposible. Así que yo espero en Dios que estas enseñanzas las repitan y las vuelvan a repetir hasta que se sea, y sobre todo pedirle al Espíritu Santo, no entendí nada de todos estos 4 módulos. No entendí nada desde que hace 2 años que comenzó la hermana hasta ahorita. No entendí nada. Bueno, pues ahora que las vuelvas a ver, pídele al Espíritu Santo que cada que veas una clase te hable y te revele lo que tú tienes que hacer para que se te destapen tus oídos, se abran tus ojos espirituales, tu mente espiritual y podamos entender y comprender. Yo estoy segura que ya no somos los mismos de hace 2 años los que comenzamos. Hemos aprendido muchas cosas y sobre todo en estas enseñanzas de guerra espiritual, así que pues gloria a Dios por ello y bueno, pues terminamos con esta clase.